registrarse para comenzar a grabar. Y aquel que no haya asistido, pues le puedan mandar el enlace. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla para mostrarles la temática de hoy. Comparte tus pantallas, parece que sí. Bueno. Vamos a iniciar con la inducción. Presentación. No, no. Acá. No se puede acceder al... No me está dejando. Ajá. Vamos a ver si lo descargo de... Buscarlo en documentos. PowerPoint. Ajá. Yo también lo tengo.
¿Sí se ve? No parece nada. ¿Y ahora? Bueno, déjenme ver. Sí, espérame, déjeme revisar allá si fue que... Ahora sí. Bueno, ¿observan ahora? Bueno, este es, digamos, el inicio eh, para los objetivos que tiene el IFES. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos para hacer el examen? Estos exámenes prácticamente obedecen a un decreto, el 869 de marzo del 2010. Esta prueba de estado es un examen que realiza el Ministerio de Educación a través de la entidad IFES. El examen se llama IFES Saber 11. ¿Qué fin tiene? Pues básicamente comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por terminar un 10º grado. Bueno, esto es, digamos, la versión oficial, ¿verdad? De cuál es el objetivo. Pues con base en esto, pues se realizó este examen para cumplir diversos propósitos, pero de acuerdo al sistema educativo. Por ejemplo, a los estudiantes se les proporciona elementos para su autoevaluación y el desarrollo de sus proyectos de vida. ¿A qué hace referencia esto? Pues simplemente ellos eh, hacen este examen, según ellos, para que el estudiante se autoevalúe cómo está preparado para enfrentarse a una universidad y cómo influye esto en su proyecto de vida, ya que muchos de ustedes quieren ingresar a una universidad, pues aspiran a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el examen de estado es, seamos sinceros, prácticamente es una talanquera. Es como un cuello de botella para elegir quiénes pueden estudiar y quiénes no, pues es, digamos, los que más se preparan, los más aptos, son los que alcanzan a obtener, digamos, las mejores oportunidades en universidades y eso. Pero en realidad el gobierno, según la Constitución, debería brindar educación y totalmente gratuita a todo estudiante, pero como no es así, pues entonces eh, vienen y se creó pues este examen. También evalúa bueno, a las instituciones de educación superior no, simplemente les permite a las universidades, que son las instituciones de educación superior, seleccionar candidatos idóneos para sus programas de formación y hacer el seguimiento de su evolución académica. Básicamente, las universidades quieren los mejores estudiantes, entre comillas. O sea, en realidad, ¿qué busca una universidad? Que les paguen bien. El estudiante que tiene las mejores pruebas, ¿por qué lo pelean las universidades?
porque lo paga el Estado. El Estado paga muy bien. Y si no, pues el estudiante tiene que ser rico para poder ingresar a una universidad, digamos, de prestigio, que siempre cobran eh, o sea, no es lo mismo que ustedes pagan en un colegio, una institución, que lo que pagan en una universidad. Y más si es privada. Al menos la universidad pública antes no cobraban. Pues yo me gradué en la Universidad del Atlántico y mi semestre me costaba 500 pesos. Eso era menos que un pasaje de autobús. Hoy en día pagan un precio más alto los que venimos de instituciones públicas. Y el que no, pues tiene que mostrar como su estrato social para ir acorde al valor que van a cancelar. Entonces, por eso, las pruebas del IFES para las universidades, pues siempre buscan los que tienen puntajes más altos porque esos los paga la universidad. Entonces, se aseguran tener estudiantes que pagan bien. En cuanto a las instituciones o establecimientos educativos, pues estos, según el IFE, sirve de referencia para sus procesos de autoevaluación y orientación a las prácticas pedagógicas. Pero cuando una institución le va mal en el IFES siempre emite sanciones, hace observaciones, así como ustedes si pierden un módulo, un área, deben recuperar. Las instituciones también deben eh, tener, por ejemplo, eh, la capacidad de preparar a sus estudiantes, porque si no, el IFES les pone como ciertos plazos, ciertos ultimátum, y está en la capacidad de cerrar una institución. Si pasado cierto tiempo van presentando las mismas, eh, valores, los mismos valores y básicamente, esos mismos valores, el IFES llega un momento que si esa institución no sale a flote, pues se ve obligada a simplemente a cerrarla. Entonces, el IFES tiene la capacidad de cerrar una institución. Entonces, es por eso que las instituciones, cuando llega la prueba de estado, pues ella simplemente deja que exija al estudiante que se prepare con un curso pre-IFES, ya que básicamente en las clases convencionales, pues en realidad el estudiante no se prepara como debe ser. Bueno, y el último está las autoridades educativas. Esos son las entidades territoriales, por ejemplo, el distrito de Barranquilla, el distrito de Bogotá, por ejemplo, el departamento de Antioquia, el departamento del Atlántico, etcétera. Los departamentos, alcaldías, que miran cómo está esa institución con respecto a las pruebas o cómo quedaron como territorio para tomar correctivos. Bueno, vamos al siguiente. Ajá.
se pegó. ¿Qué se evalúa en el IFES? En la prueba Saber 11. Esta se centra en las competencias. ¿Qué se entiende por competencia? El saber hacer en contexto, es decir, esto va encaminado al conocimiento y habilidad que tiene de pronto el estudiante a resolver una situación concreta. Por ejemplo, las competencias siempre se evalúan en las disciplinas, ciencias naturales, lectura crítica, etcétera. Entonces, siempre ponen una situación problema que el estudiante debe resolver. Las competencias se refiere a los procesos que el estudiante debe realizar para resolver lo que se plantea en esa pregunta. Pues se considera como herramientas que dispone el sujeto para proponer soluciones a algún problema, ¿verdad? Y los componentes son problematizaciones, categorías conceptuales o tópicos sobre los cuales se pregunta. Es decir, digamos, vamos a las disciplinas, por ejemplo, en el área de ciencias naturales tenemos a la célula. Ese componente es el componente celular, mientras que en física hacemos referencia a la mecánica clásica que hace referencia a los movimientos, eso es en la disciplina de física. Entonces tenemos biología y física, respectivamente, cuando se hace algún tipo de estas preguntas. ¿A quiénes se evalúa el IFES? El IFES va a evaluar a los estudiantes que se encuentran finalizando el grado 11. Por ejemplo, podrán presentar la prueba del examen de estado de educación media y obtener resultados oficiales para efectos de ingreso a la educación superior. Quienes hayan obtenido el título de bachiller también, o hayan superado el examen de validación de bachillerato de conformidad con las disposiciones vigentes. Vamos a explicar esto. El IFES a quién evalúa. A los estudiantes que están en 11º grado. En el caso de ustedes están estudiando por ciclo. En este momento su ciclo es 10º grado, pero antes de iniciar las pruebas llegan a 11 grados. Entonces ustedes van a estar registrados como estudiantes de ciclo y se van a presentar a las pruebas. También, digamos, hay estudiantes que por algún motivo terminaron su bachillerato, pero no hicieron las pruebas, se presentaron a las pruebas después de obtener el título de bachiller. Eso lo hacen de forma independiente, ya por fuera de la institución. Cuando es así, el estudiante tiene que mostrar su acta de grado que valida que ya es bachiller para poder enfrentar las pruebas de estado. Esa es otra situación. O por ejemplo, el estudiante al presentar las pruebas como estudiante no le fue muy bien, le fue mal y puede volver a realizar las pruebas. Entonces vuelve y se inscribe y como ya se inscribe como bachiller, debe presentar su acta de grado y lo hace en forma independiente. El término validante, como dicen acá, no se refiere a ustedes. Validación del examen se refiere a aquellos estudiantes o personas que no han realizado estudios de bachillerato y que se preparan, pueden ser independientemente o en alguna entidad que les brinde la preparación y se enfrentan a las pruebas de estado con el IFES.
ellos no tienen el título de bachiller, se enfrentan a una prueba en la cual el IFES le va a exigir un puntaje un poco mayor del que les exigiría a un estudiante de un décimo, del que les exigiría a un estudiante de ciclo como ustedes, o del que le exigiría a un estudiante ya graduado. Ese estudiante que va a validar el bachillerato debe obtener un puntaje mayor. Si logra ese puntaje, el IFES le otorga el título de bachiller y entonces puede ingresar a la universidad. Esas son las personas que pueden realizar las pruebas de estado. Las pruebas de estado desde el 2014 tuvieron un cambio. Esas pruebas anteriormente se evaluaban de una manera distinta a las que hoy en día se evalúan. Aquí están los 5 cambios. Cambios en el puntaje global, en el tipo de las preguntas abiertas. Ahorita les explico las preguntas abiertas. 5 áreas establecieron. Incluyeron a competencia ciudadana que no estaba. Y el número de preguntas. Creo que disminuyó porque anteriormente eran más. Estas son las novedades de las pruebas. Digamos. Preguntas abiertas. Estas preguntas incluso las hicieron una sola vez. Creo que fue la primera vez en el 2014 y como ensayo, pero están estipuladas. Y no sabemos si en cualquier momento puedan incluirlas. ¿A qué hace referencia? Bueno, tienen 5 áreas, eh, incluyeron las competencias ciudadanas, es lo mismo que aparece allá. Entonces, vamos a lo mismo que les dije anteriormente. Le pega. Ahora sí. Las preguntas abiertas. Se realizan 8 preguntas de tipo como las que se evaluará la capacidad del estudiante para construir su propia respuesta como en el salón de clases. Es decir, no te dan opciones. Te hacen una pregunta y te dejan un cuadrito en el cual tú vas a responder por tu propia cuenta. Y normalmente son preguntas que requieren respuestas cortas de 1 o 2 palabras máximo. Básicamente esto fue un ensayo. Lo hicieron en las primeras pruebas del 2014 y creo que no les fue muy bien a los estudiantes. Y entonces hasta la fecha no las han vuelto a incluir, pero están programadas dentro del nuevo formato de evaluación. Se evalúan 5 áreas: lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y competencia ciudadana e inglés. En la programación anterior al 2014, el inglés no era una prueba obligatoria, era opcional. Antes del 2014 habían, digamos, habían áreas opcionales. Tú podías elegir entre, por ejemplo, violencia y sociedad, entre medio ambiente, también el inglés era opcional, o sea, las que eran opcionales tú podías decidir si las dabas o no. Hoy en día no hay opcionales, son 5 áreas evaluadas y son estas, incluyendo el inglés. Competencia ciudadana. Anteriormente no se daba competencia ciudadana en la prueba Saber 11, pero se daba en quinto, se daba en noveno y también en las pruebas Saber Pro, que son las que
realizan los estudiantes universitarios. Entonces, por ese motivo se incluyó en la prueba Saber 11. También al final les dan un cuestionario socioeconómico, pero ese deben resolverlo al final cuando ya hayan terminado todo las preguntas anteriores, las preguntas que corresponden, ya que estas no son evaluativas, aquellas sí, estas no. Y simplemente es para tener el enfoque, tener en cuenta el nivel socioeconómico del estudiante si necesita ayuda, digamos, para seguir sus estudios. Eh, bueno, esto de las mismas competencias. La cantidad de preguntas. El examen tiene 243 preguntas que se mantendrán en la prueba en un día dividido en 2 sesiones. Anteriormente se daban 2 días y se daban prácticamente eran 3 sesiones. En el primer día 2 sesiones y en el segundo una sesión. Básicamente era sábado y domingo. Ya hoy en día es un solo día con 2 sesiones. Y básicamente estas son las sesiones. En la primera siempre se evalúa matemáticas, ciencias naturales, lectura crítica, sociales y ciudadanía. En la segunda sesión se incluye otra parte de matemáticas, se cambia lectura crítica por inglés porque es de la misma área. En lugar de lectura crítica se incluye el inglés, ya que es en la misma área. Y ciencias naturales y ciencias sociales y ciudadanía. Esas son, digamos, las sesiones y las pruebas a las que se van a someter. Bueno, puntaje global. Bueno, aquí vamos, espérate. Puntaje global. El estudiante recibirá en su soporte de resultados, cuando ya ustedes realicen las pruebas, esperan los resultados, que es alrededor de 2 meses después de la prueba. Un puntaje del examen sobre 500 puntos, además de un puntaje por cada una de las áreas evaluadas. Se entregará información sobre que el estudiante pueda comparar su desempeño con respecto a la población que tomó la prueba con él. Un ejemplo, el estudiante Pepito tomó la prueba en la ciudad de Barranquilla con 200 estudiantes. Entonces, el puntaje global viene enfocado en el porcentaje, a qué nivel quedó él con respecto a esos otros estudiantes que presentaron la prueba con él el mismo día. Este es el formato en el que normalmente envían los resultados. Con esto voy a pedirles algo, bueno, ya es voluntad de ustedes, pero vamos a pasar y luego me devuelvo a esto a explicarles algo. Vamos a enfocarnos ahora en la estructura de la pregunta tipo ICFES. La pregunta que normalmente utiliza el ICFES para realizar el examen es la pregunta tipo 1 de selección múltiple única respuesta. Presentan, digamos, esta presenta la siguiente estructura, esta pregunta. ¿Cuál? Tiene un contexto. ¿Qué es un contexto? Es la información que nos va a proporcionar la pregunta. Esto es como una herramienta para poder solucionar la problemática que se nos presente. Puede ser un párrafo, un gráfico, una imagen, etc. Pero ahí
es donde está la respuesta. En ese contexto es donde nosotros tenemos que indagar, no con un conocimiento previo que nosotros tengamos, no con, digamos, lo que nosotros pensemos, sino con ese contexto que nos están dando. Porque a veces llevamos conceptos grabados, preconcebidos, y nos guiamos por ellos. Y a veces omitimos detalles que tiene el contexto de la pregunta y erramos en la respuesta. El segundo es el conector. ¿Qué es el conector? Es la frase donde se realiza la pregunta. Es importante identificar lo que se nos pregunta, ya que muchas veces nos toca deducirla. A veces la pregunta es clara, que incluso se puede responder por lógica. A veces te preguntan directamente, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Pepito? Y ahí anuncian que Pepito tenía 5 años. Entonces, ¿cuántos años tiene Pepito? Es una pregunta concreta, pero a veces te dan una frase donde está incluida una pregunta, entonces debes identificar qué se te pregunta. Debido a que muy probablemente, si no sabes la pregunta, vas a errar en la respuesta, ya que para poder responder hay que identificar qué se te está preguntando, ¿verdad? Porque si preguntamos, por ejemplo, María, ¿cuál es tu apellido? Y María responde, tengo 7 años. María puede estar respondiendo correctamente su edad, pero María no está respondiendo correctamente la pregunta, ya que la pregunta no fue cuántos años tenía, sino cuál era su apellido, ¿verdad? Entonces, esos son muchas veces errores que comete el estudiante, no identifica bien la pregunta y responde erróneamente debido a que malinterpretó la pregunta. Entonces, ese detalle también hay que tenerlo en cuenta, identificar bien qué se nos está preguntando. La tercera parte de la estructura de la pregunta son las opciones. Son cuatro posibles respuestas, dentro de las cuales 3 son distractores. Es decir, no responden la pregunta. Pueden ser incluso correctas en cuanto al contexto, mas no responden la pregunta. Hay algunas que son absurdas y pueden descartarse por absurdas, pero hay otras que parecen la respuesta correcta, pero realmente no lo son. Solo hay una que es la clave y esa es la opción verdadera para responder correctamente o acertadamente la pregunta. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Contexto, la información que se nos está dando, es donde vamos a encontrar la respuesta. Conector es donde se nos está dando la pregunta y hay que identificar qué se nos está preguntando para poder responder correctamente. Opciones son 4 y tenemos que tener en cuenta que 3 son distractores que pueden parecer correctas, pero una sola es la clave y una sola es la correcta. Básicamente podemos eh, responder, siempre hay como, en cuanto a las calificaciones del IFES, la clave siempre es la que tiene su puntaje, pero hay otra que puede asemejarse o acercarse un poquito a la respuesta y esa puede tener un puntaje menor. Pero hay dos que definitivamente no responden y no darían puntaje. Bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones. ¿Qué necesitas para desarrollar las pruebas?
Primero, comprensión lectora. Hay mucha gente que no sabe comprender, sabe leer más no comprender. Leen y después se les pregunta y no saben de qué trata la lectura. Pues si yo leo, aunque sea una primera vez, tengo que tener un enfoque general de qué trata la lectura, ¿verdad? Entonces, muchas personas no saben eso. Les recomiendo también practicar en casa lectura, cualquiera, un libro, un poema, y luego preguntarse de qué me hablaron, de qué se trata, cuál es el tema, para ir ensayando. Ya que ese es el problema eh, en responder las pruebas IFES, porque ellos usan la comprensión lectora y básicamente a nosotros no nos terminan de enseñar a leer, apenas nos enseñan un nivel de lectura, que es la fonética, cómo leer bien, entonar y todo eso, pero la lectura tiene varios niveles. La comprensión, por ejemplo, ¿quién de ustedes al leer y encontrar una palabra extraña que no conocen, va al diccionario y busca esa palabra para sumarla a su conocimiento? Muy pocas personas lo hacen. Entonces, ahí está faltando comprensión. Lógica, también hay que manejar la lógica. Pues algunas preguntas se responden a través de la lógica. ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? Es blanco. Siempre hay algunas preguntas que son muy lógicas y a veces hay personas que no tienen, no manejan y no utilizan la lógica. Hay que aprender a manejar la lógica. Manejo del tiempo, esto es importante. Que tengamos en cuenta el tiempo que vamos a utilizar, ya que el IFES estipula un tiempo básico para las 243 preguntas. Esto dividido en dos sesiones de 4 horas y media aproximadamente. Entonces, básicamente, si nosotros analizamos, creo que tenemos un promedio de aproximadamente 2 minutos por pregunta. Entonces, muchas personas se quedan atascadas en una pregunta, se, se bloquean y ahí se quedan. La idea es no estancarse, perdón, en una pregunta. Manejar el tiempo de cuánto tiempo le estoy dedicando a esa pregunta. Si veo que ya se está agotando los 2 minutos y no la resuelvo, debo resolverla de alguna manera, usando mi lógica, descartando. Hay muchas maneras y eso lo vamos a ir desarrollando en el proceso. Bueno, aquí hay unas recomendaciones. Hay que seguir las siguientes instrucciones que son, por ejemplo, seguir las indicaciones que el IFES indica en la citación. Esto es, por ejemplo, dejar en casa lo que se prohíbe llevar. Te dicen celulares no. En las pruebas no te admiten celulares. Hay algunos lugares que dicen, ay, pero a mí me lo recibieron, me lo dejaron allá en algún rincón y no sé. Bueno, sí, algunas instituciones tienen esta delicadeza, todas no. Pero resulta que si tú llevas un celular y ese celular, pues, cuando sales de la prueba vas a utilizarlo, no puedes utilizarlo dentro de la institución, así hayas terminado el examen. Recuerdo una vez que fue un examen de estado para docentes incluso. Yo me presenté una prueba. eh, bueno, yo llevé mi celular como muchos otros. Nos dejaron
el, digamos, lo que nosotros llevamos en un espacio en el salón. Y el profesor se encargaba digamos, a medida que la persona iba terminando, pues recogía sus objetos. Pero eso era también un riesgo, porque pues no conocemos las otras personas. Puede que alguno quiera reclamar tu teléfono, por ejemplo. Sí, ese es el mío. Y hay algún error. La institución y el IFES te van a responder. Porque sencillamente en la citación dice no celulares, entre otras cosas, ¿verdad? Otra cosa, yo recuerdo esa vez que yo asistí a ese examen. Cuando salí, estaba en el patio y hubo una persona que apenas salió, cogió su celular y se puso a hablar por teléfono con alguien más. Han llegado y le han dicho, usted no puede sacar ese celular aquí, y se los llevaron. Pero ¿por qué? No, porque se les puede anular el examen. A nosotros no nos consta que usted no esté diciéndole a otra persona que esté realizando el examen la respuesta. No, no, pero es que, y se lo llevaron a un espacio a que por favor muestre el celular con quien estaba hablando y todo eso. Y la persona se molestó, pero eran las reglas y tenían toda la razón, porque eso el IFE lo estipula. Entonces, por eso es recomendable seguir las indicaciones del IFES. Y si, por ejemplo, la persona se lleva su celular, ya sabe que tiene que dejarlo en el espacio que le indican en el salón y no sacarlo dentro de la institución. Tiene que esperar que salga de la institución, ya esté por fuera, no del salón, sino de la institución, entonces sí puedes utilizarlo. Llegar puntual a la institución donde realizarás las pruebas, de lo contrario no te dejarán entrar a la prueba. Hay muchas personas que son impuntuales, no llegan a tiempo a ningún lugar. Entonces, en el IFES no es así. Si ya la prueba comenzó y el estudiante no llegó a tiempo, es muy difícil que lo dejen entrar. Normalmente, no lo hacen. Tendría que tener buenos argumentos esa persona, no sé, para que la dejen entrar, pero normalmente no lo hacen. Otra recomendación, no olvidar el documento de identidad, sin él no te permiten realizar. Hay personas que al realizar la prueba, pues simplemente eh, no se les olvida llevar un documento de identidad. Eso es grave porque ¿cómo lo van a identificar? Si el documento de identidad es quien lo representa y lo identifica ante el ICE, no te dejan hacer la prueba. Una vez en una institución donde yo laboraba, pues uno de mis estudiantes se le olvidó, creo que fue así, se le olvidó el documento de identidad. No lo dejaron ingresar. Ese día era un sábado creo que era así. Él tratando de llamar a la institución, pero ¿y cómo le podía resolver la institución? Y entonces la mamá fue al lunes siguiente a reclamar la devolución de su dinero. Y yo, bueno, señora, la verdad que la institución no es quien cobró el dinero, lo cobró el IFES. Y el IFES no le devuelve plata a nadie. Entonces esa persona no llevó su documento de identidad y no le permitieron ingresar a la prueba. Perdió esa oportunidad, perdió su dinero y tuvo que volver a inscribirse en el próximo
en el próximo, la próxima convocatoria. Así fue que hizo las pruebas, pero cuando estuvo registrado no. No intentar hacer fraude en las pruebas te pueden sancionar, ¿sí? Esto es prácticamente como si cometieras un delito, porque hasta te hacen un juicio. Si te logran encontrar que estás haciendo fraude, te someten digamos, a una especie de juicio y te toca ir a Bogotá, básicamente, si la persona no es de Bogotá. Si es de Bogotá, no tiene problemas, pero también incluso debe ir, presentarse a las oficinas del IFES en Bogotá para someterse a una especie de juicio. Lo único es que no te meten preso, pero recibes sanciones. ¿Cómo? ¿Qué tipo de sanciones? Pues te vetan del examen dependiendo de la gravedad del asunto, eh, 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años he escuchado que el IFES ha emitido algunos fallos. El día antes de la prueba, descansar y dormir temprano. Hay personas que se preparan todo el tiempo, pero el día antes no descansan, duermen tarde y eh, digamos, nuestro cuerpo es una máquina. Si, por ejemplo, el celular se descarga el día anterior, no se carga el día siguiente, debe estar recargado. Lo mismo es nuestra mente. Nuestra mente se cansa si nosotros vamos trasnochados a una prueba de estas y nos da sueño. Es muy difícil, digamos, que podamos rendir. Con sueño, con fatiga, el cerebro se cansa más rápido. Entonces, es recomendable descansar y dormir temprano y no saturarse. Si se estudió, pues se estudió, póngale incluso que un día, 2 días antes, ya el último día antes de la prueba, es recomendable descansar, relajarse, para ir, digamos, dispuestos con toda nuestra energía a realizar el examen. Consumir un buen desayuno lo van a necesitar para el esfuerzo cerebral que se va a realizar. Recuerden que son 4 horas y media en la primera sesión y 4 horas y media en la segunda. Dan un receso para almorzar. Una recomendación con respecto a esto. En las pruebas, pues siempre son 4 horas y media. Es recomendable que puedan llevar productos alimenticios como chocolates y eso que no los quitan, no te los prohíben. Tú puedes comerte un chocolate mientras estás realizando el examen. Alguna fruta y eso, lo único es que tienes que tener una bolsa encima para que, digamos, no te llamen la atención por basura, ¿verdad? Pero si tú manejas tu basura no hay problema. Llevar cosas así energéticas para mantener tu estómago tranquilo, para que no moleste a tu cerebro. Digamos, nuestro cerebro necesita concentración. Si tú estás realizando una prueba y de repente tu estómago se antoja que tiene hambre, va a distraer a tu cerebro y eso va a agotar la energía y la energía debe estar concentrada en el examen. Entonces es recomendable, primero, un buen desayuno, segundo, que lleves, bien sea frutas, chocolates o algo que vayas picando, a evitar que el estómago diga o proteste, tengo hambre, ¿verdad? El estómago nos protesta si nosotros nos olvidamos de él y empieza a protestar y distrae a nuestra mente. Entonces, lo ideal es llevar, digamos, alimentos que puedas consumir poquito a poco en el transcurso de
de las 4 horas, así no va a haber problemas. Digamos, tu cerebro no va a ser distraído por tu mente, por tu estómago, perdón. Bueno, vamos entonces a los que le dije que me iba a devolver. Aquí. Esta es una estructura de los resultados de una prueba. Le tomé una foto, yo lo único que, mira, del 2018. Yo lo único que hice fue borrarle el nombre y el apellido y la identificación de la persona. Le tomé el pantallazo y le borré también los valores. ¿Cuál es la idea con esta hoja? Porque aquí también funciona una parte, que es la parte mental. Ustedes también deben prepararse mentalmente. Si la persona se prepara mentalmente de forma negativa, ay, voy a perder el examen, ay, yo no sé cómo voy a resolver. Básicamente, ay, es que yo soy malo para las matemáticas, es que a mí no se me da la química, yo no sé leer muy bien. Entonces, el estudiante se va programando de forma negativa y no es la idea. La idea es que te programes de forma positiva, porque nuestra mente juega un papel fundamental en todo lo que hagamos y eso no excluye esta prueba. Esta prueba también en esta prueba también debes programarte mentalmente. Por muy buen estudiante que seas, si tu mente empieza a tener dudas, ay, ¿qué tal si pierdo? Si me va mal. Eso lo programa y lo registra y llega el momento y te puedes bloquear, puedes tener nervios que nunca lo has tenido y lo puedes tener en ese momento porque te programaste. Que te bloqueaste en las preguntas, te programaste mentalmente de forma negativa. Créanme que esto yo lo he ensayado con muchos estudiantes y me ha dado resultado. Ya esto, o sea, yo no voy a saber si lo hacen o no. Eso depende de ustedes. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a imprimir. Igual yo les voy a mandar esto a sus correos, les voy a mandar el PowerPoint que acabo de presentarles a sus correos. Y se lo envío a Yula por si quiere mandárselo a todo aquel que no asistió el día de hoy. Aquí donde dice nombres y apellidos, coloquen su nombre completo. Lo imprimen, claro está, para hacerlo. Identificación, colocan su documento de identidad. Vamos a las pruebas. Aquí, lectura crítica. Cada área, si el puntaje global es de 500, cada área tiene un promedio de 100. ¿Cuánto voy a ser capaz yo de comprometerme conmigo mismo o conmigo misma a sacar un puntaje en esta área? Ponle lectura crítica. Digamos, bueno, yo no soy tan bueno, pero vamos a luchar por un 80%. Un ejemplo. Entonces, 80 o 70. No se enfoquen en colocar puntajes bajos. Tampoco 100 porque tampoco se le puede mentir al cerebro, no quiero que se engañen. Pero sí que acepten una nota promedio que puedan obtener. 70, 80, 75, 85, etcétera. Matemáticas. Bueno, yo me considero muy bueno, vamos a poner un 85. Bueno,
O yo no soy tan bueno, pero vamos a ponerme un 70, pero vamos por ese valor. Lo mismo con ciencias sociales y ciudadanía. Agregar el puntaje. Ciencias naturales, el puntaje. Inglés. Y colocar en cada uno un valor del 1 al 100. Básicamente, el 100, muy pocas probabilidades que las personas saquen 100 en cada prueba. Sin embargo, creo que se han dado algunos casos, ¿sí? Pero ustedes pueden programar aquí un promedio. Luego que tengan el valor individual de cada área, 80, 70, 85, 75, 90, suman esos valores. El resultado que les dé, me lo van a agregar acá. ¿Sí están viendo? Dice, de 500 puntos posibles, su puntaje global es, y acá donde después del triangulito negro, colocan el valor de la suma que les dio al sumar los valores que colocaron aquí. Ese es el puntaje por el que van a ir. Ese es el puntaje por el que van a trabajar. Mentalmente, prográmense positivamente con frases como yo puedo. Yo soy un estudiante inteligente. Mi puntaje IFES es alto, o sea, positivo, nada negativo. Se pueden incluso mirar al espejo todas las mañanas y decir, vamos por este puntaje. Les recomiendo, después de hacerlo, lo pueden pegar en algún sitio o laminarlo y pegarlo en algún sitio donde cada mañana lo vean. Y lo mismo al acostarse. Nuestra mente inconsciente funciona, digamos, mucho mejor en el sueño. Antes de dormir, programamos mirándonos ese puntaje y decir, voy por mi puntaje del IFES, yo soy inteligente, yo puedo, y pueden lograrlo. Yo puedo, y se acuestan a dormir. Ese es el último pensamiento con el que se acuestan a dormir y el primero con el que se levantan. No tienen que pensar todo el día en esto. Se acuestan con ese último pensamiento, se levantan y programan su mente diciendo, vamos por mi puntaje, este es mi puntaje del IFES. Si son muy creyentes, gracias Dios por este puntaje. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro se va programando a trabajar por ese puntaje. Porque aunque ustedes no lo crean, vamos a salir de acá ya. Bueno. Aunque ustedes no lo crean, vamos a dejar compartir pantalla, listo. Aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, este puntaje o esta mentalidad va ayudando a nuestro subconsciente. ¿Qué pasa? Que nuestra mente inconsciente, que es el 95%, se va programando a trabajar por por este puntaje de una manera inconsciente. Digamos, la parte consciente de nosotros, el que no lo sabe, es un 5% en contra del 95% de la mentalidad inconsciente que ustedes a veces ni idea de qué tienen registrado ahí. A veces, ay, ¿por qué me va mal? Es que yo soy malo para matemáticas. No, es que tienes grabado en tu inconsciente